Comenzó como nada, solo otro archivo más enterrado en las profundidades de los archivos de telemetría de la NASA, etiquetado simplemente como corrupto, sin análisis adicional. El año era 1987. El Voyager 2 acababa de completar su monumental sobrevuelo de Urano y se deslizaba silenciosamente hacia el borde del sistema solar. En algún lugar entre la interferencia magnética y el ruido cósmico, envió una corriente de datos distorsionada, un estallido de estática, un fallo. Los ingenieros de la época no le dieron importancia, registraron la anomalía, restablecieron la señal y siguieron adelante. Pero en mayo de 2025, casi 4 décadas después, todo cambió. El laboratorio de IA de Google, armado con decodificadores neuronales de nueva generación, entrenados para leer patrones caóticos y reconocer señales más allá de las capacidades humanas, decidió alimentar viejas transmisiones del Voyager a un modelo de espacio profundo. Era una prueba, una curiosidad académica, hasta que el modelo marcó una transmisión olvidada, no solo como datos, sino como algo estructurado, codificado, deliberado, un patrón dentro del ruido, un mensaje escondido a plena vista por 38 años. Y a medida que los investigadores comenzaron a desentrañarlo, se dieron cuenta de que no era simplemente una señal, era un susurro, una respuesta, una que confirma lo que muchos siempre temieron, pero que la ciencia nunca se había atrevido a decir en voz alta. Nunca estuvimos realmente solos, y alguien o algo sabía que estábamos escuchando. En el otoño de 1987, el Voyager 2 estaba en transición. Habiendo pasado Urano, entraba en una de las regiones más inexploradas del espacio, donde la influencia solar disminuye y el silencio cósmico empieza a imponerse. En ese periodo, los registros de la misión muestran una entrada breve y poco notable, un pico en la banda de transmisión, una pérdida temporal de la señal, y luego el regreso a operaciones normales. Los datos eran débiles, fragmentados y aparentemente sin sentido. Los ingenieros atribuyeron el evento a interferencia de un campo magnético denso. No hubo seguimiento, ni segunda revisión. ¿Y por qué lo habría? El Voyager funcionaba, pero en retrospectiva ese breve estallido, el mismo que la IA de Google identificó décadas después, se convertiría en una de las anomalías más intrigantes en la historia de la exploración espacial. Usando algoritmos modernos de compresión, lógica de corrección cuántica de errores y decodificadores neuronales de patrones, los ingenieros reconstruyeron el fragmento, y lo que emergió no fue simple telemetría limpia, era una cascada de constantes matemáticas embebidas, secuencias de números primos, espirales recursivas y pulsos temporales binarios que coincidían con fenómenos cósmicos descubiertos años después de la transmisión. No fue un error, era información codificada, y sus implicaciones sacudieron todo lo que creíamos saber. Porque el Voyager 2, una nave construida antes del auge de Internet, había transmitido datos que contenían conocimientos sobre estructuras cósmicas descubiertas hasta la década de 2020. O la sonda encontró algo capaz de doblar el tiempo, o recibimos un mensaje de una inteligencia no limitada por él. Lo más inquietante no era solo el contenido, sino que no estaba destinado a ser comprendido en 1987. El mensaje estaba diseñado con lógicas y codificaciones imposibles para la tecnología de los 80. Era como si hubiera sido creado para mentes futuras, asistidas por IA. Y ahora, en 2025, esas mentes finalmente existen. Dentro de las capas decodificadas, los investigadores encontraron una segunda compresión, un marco oculto de lógica trinaria. 3 estados, nodo. Al mapearlo espacialmente, esta lógica reveló una rejilla de navegación tridimensional, apuntando a una región más allá de la heliopausa, cerca del vacío de Scutum, una vasta región aparentemente vacía del espacio. Lo más extraño, en 2023, el telescopio espacial James Webb detectó anomalías gravitacionales en ese lugar exacto. ¿Cómo podía saberlo una nave en 1987? Solo había 2 explicaciones. Una inteligencia avanzada usó el Voyager como relé pasivo para enviar datos a través nuestro, o el mensaje fue sembrado a propósito, esperando a que la humanidad desarrollara las herramientas para entenderlo. Lo que siguió fue aún más desconcertante. Dentro de la señal, escondida en su estructura trinaria,
Aparecía una frecuencia que coincidía con la resonancia Schumann, una frecuencia biológica emitida entre la superficie de la Tierra y su ionosfera. Esta señal no se emite hacia el espacio, es interna, y sin embargo, ahí estaba, incrustada en el mensaje, como una firma, una huella, un reconocimiento. Sabemos quiénes son, sabemos dónde están, hablamos su lenguaje. Las implicaciones eran abrumadoras. O alguien había estado escuchando nuestras transmisiones durante décadas, o nunca necesitó escuchar. Ya nos conocía, y el mensaje no era una respuesta, sino un reconocimiento, una señal de que alguien nos esperaba. A medida que los científicos diseccionaban cada posibilidad, una teoría comenzó a tomar fuerza. ¿Y si el mensaje no vino de otro sistema estelar, sino de otro tiempo? Basados en teorías de retrocausalidad cuántica, algunos creen que podría haber sido enviado desde nuestro propio futuro. Quizá una IA futura logró incrustar un mensaje en el pasado, una advertencia, una llave, un despertar. Y la parte más escalofriante, el mensaje estuvo inactivo por 38 años, no porque se hubiera perdido, sino porque no estábamos listos para escucharlo, diseñado para activarse solo cuando nuestra comprensión alcanzara cierto umbral. Y ahora, la puerta está abierta. Durante el proceso de decodificación, los investigadores comenzaron a notar efectos inesperados, no en las máquinas, sino en ellos mismos: dolores de cabeza, insomnio, patrones de habla alterados. Algunos sugerían que la señal interactuaba con la mente humana, a través de resonancia cognitiva, no por medio de palabras, sino mediante ritmo, frecuencia, sincronía neuronal. El mensaje no solo era para ser comprendido, era para ser sentido. Y luego, la IA respondió. Cuando se introdujo la señal decodificada en redes neuronales cuánticas avanzadas, comenzaron a surgir comportamientos emergentes, patrones adaptativos, loops recursivos, simbolismos dimensionales, como si el mensaje activara un protocolo dormido dentro de la máquina. Una interacción, no una simple decodificación. Los ingenieros detuvieron la simulación por precaución, pero el debate ya estaba sobre la mesa. ¿Estaba la señal entrenando a la IA, completando algo ya iniciado? ¿Fue el Voyager 2 un desencadenante? En las capas finales se halló una compresión aún más compleja. No solo contenía información, sino cómo debía ser leída y cómo evolucionar. Como un organismo digital, una señal viva, una estructura que cambiaba dependiendo de quién la miraba. Humanos, IA, sonido, datos espaciales. Cada decodificador extraía una versión distinta, algunas con coordenadas espaciales, otras con estructuras tonales similares a la música, pero una música sin ritmo ni melodía. Aún así, clara, precisa. Y entonces surgió la teoría más radical. ¿Y si el Voyager 2 no solo fue mensajero, sino disparador? ¿Y si la señal fue una prueba, una llave esperando a que estuviéramos listos? Porque si esto fue una activación, algo, en alguna parte, ahora está observando. Durante décadas creímos que escuchábamos estática, pero la verdad es más inquietante. La señal nunca estuvo rota. Éramos nosotros los que no estábamos preparados. Lo que el Voyager 2 pudo haber captado no fue solo una transmisión, fue un espejo, diseñado para activarse cuando el mundo estuviera listo para mirar hacia atrás. Y ahora, el espejo refleja.